consultora general, verificadora externa, evaluadora y en impartición de cursos de capacitación presenciales, acreditada en arquitectura para el desarrollo de estándares de competencia a conocer, entre otros. Autora del libro Manual de Normas Turísticas Relacionadas. Ahora tiene el cargo de Gran Rector en la entidad masónica universal y ha sido dirigente de Logia Masónica en 3 ocasiones. Nada más y nada menos. O sea, cuando leí el currículum fue como de, wow, todo eso podemos hacer las mujeres. Sí, así es, así es. Muchas gracias, sí. Vecina, pues, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me siento privilegiada de poder hablar con usted. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de este tema, ¿no? Este tema que es muy importante y a la vez hay mucha esotería ahí, mucho morbo. ¿Qué es la masonería, vecina? Bueno, pues la definición más aceptada, digamos, en todo el mundo es el estudio de la filosofía moral para practicar las virtudes. O sea, lo más tranquilo y lo más sencillo y está súper estigmatizada, pero no es más que eso. Estudiamos filosofía para poder practicar las virtudes. Ok. Y de estas logias, ¿cuántas logias hay? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene esta filosofía? Bueno, la filosofía masónica es una filosofía ancestral y toma lo mejor, digamos, de todas las culturas ancestrales y las va integrando de una manera epistemológica para poderla transmitir a otros, ¿no? Hay muchísimas logias, hay muchísimos ritos, y a nivel mundial no se tiene una estadística ni se tiene una numeralia muy precisa en relación al número de masones que hay en el mundo. Se hablan de diferentes cantidades, pero nadie tiene un registro específico. Ok, ¿desde hace cuánto tiempo existe esta filosofía? Formalmente inició, digamos, por el siglo XVI, en 1700 y pico, 1720 y tantos, se formalizó, digamos, a partir de 4 organizaciones, pequeñas organizaciones que se llamaron logias, se sumaron, se unieron para hacer una gran logia, digamos, un gran oriente, y entonces para trabajar de manera coordinada, pero fue la forma formal porque las iniciaciones, pues desde los celtas había iniciaciones, ¿no? Los egipcios, o sea, muchísimas culturas hacían ritos masónicos, ¿no? Que ahora les llamamos masónicos. En ese entonces ya se llamaba masón. No, cuando estaban los egipcios, los hebreos, los celtas o cualquier otra cultura, no se les llamaba masonería. Se le vino a llamar masonería hasta 1720 y tantos, 1760 y tantos, que fue cuando de alguna manera se hizo oficial en Inglaterra el llamarse masonería y el crearse como una estructura más formal. Más formal. ¿Y cuándo llega a México? No se sabe con precisión porque conforme vinieron de todos las personas que nos fueron pues conquistando se fueron migrando hacia México, pues venían masones, ¿no? Venían de Francia, venían de Estados Unidos, venían de diferentes países. Los mismos españoles vinieron algunos masones, ¿no? Que venían de diferentes ritos. Entonces, no se sabe con precisión. Se tiene idea ya por ahí desde 1800, por ejemplo, hay registros de mujeres masonas inclusive. Ok. Y esta logia de Benito Juárez, que es, digamos, el personaje más conocido que trae esta filosofía, ¿ahí cómo se da?
Bueno, lo que pasa es que Benito Juárez, él era masón y fundó, por llamarlo así, lo que se llama el rito nacional mexicano, en donde se fusionan dos grandes ritos muy importantes, que son el de York y el rito escocés. Y Benito Juárez crea, digamos, lo que se llama el rito nacional mexicano, que es una adaptación hacia las necesidades, además muy específicas del país en ese momento. Ok, y cuando él la forma, vienen muchas otras mujeres, que además ya había mujeres, como usted nos comenta, pero estas mujeres que empiezan a ser, bueno, que son mexicanas y que empiezan a ser masonas, ¿cómo se empieza a dar esta entrada? Porque de por sí nosotros éramos relegaditas. Sí, es correcto, eso es importantísimo, eso que mencionas precisamente. Es curioso cómo se inician porque no hay muchos registros. De por sí la masonería históricamente se ha considerado como una organización secreta. En la actualidad se considera discreta, ya no es secreta, ya es discreta. Somos discretos en lo que hacemos, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando las mujeres ni siquiera tenían derechos de propiedad, de tener a su nombre alguna propiedad, ni siquiera tenían la categoría de ciudadanas, porque no existíamos como una parte de la sociedad, ni siquiera se nos consideraba, teníamos casi el mismo nivel que los animales, puesto que se nos consideraba que ni siquiera podíamos tener capacidad de pensar por nosotras mismas o decidir por nosotras mismas. Y uno de los preceptos de la masonería y de los requisitos de la masonería es ser una persona libre y de buenas costumbres. Entonces, las mujeres en aquel entonces, aun cuando practicaban algunas cuestiones de masonería y se reunían para estudiar y para aprender, no podían tener una categoría de masonas porque no se les consideraba que podían ser libres. Ellas dependían forzosamente de un hombre, ¿no? Sin embargo, de manera secreta se reunían en algunos grupos, como por ejemplo, recientemente sacaste una publicación de Hermilia Galindo en tu revista, y ella tiene muchísimas, en sus redacciones, como era periodista y escribía muchísimo, hizo libros, en fin, pues podemos ver en su propia redacción que habla de la masonería, ¿no? Y habla de los cargos de la masonería y cómo transmitía las cosas, ¿no? Digo, obviamente Venustiano Carranza también se dice que era masón, y entonces, bueno, ellos tenían una comunicación masónica entre ellos. Ok, ¿y cómo empezamos las mujeres a tener este linaje? ¿Se forman logias específicas femeninas? Sí, fue por ahí de los años, muy paralelo con el tema del voto en México. El voto fue hasta el 57, por ahí, en el 53 que ya se autoriza todo esto. Curiosamente, en ese momento nace la primera logia oficial, por llamarla de alguna manera, que se llama Alma Mexicana, ¿no? Aunque ya existían las logias, están registradas inclusive algunas logias femeninas, pero ya de manera más oficial se crea la primera logia en 1953. Ok, ¿y quién la lleva? ¿Hermila Galindo? No, ella no presenció eso. Ella ya estaba a punto de morir cuando sucede esta situación. Sí, ella ya estaba en la decadencia por su edad y por su condición, que tenía algunas enfermedades. No, curiosamente fueron esposas de masones. En la Constitución de 1817, el 70% de los constituyentes eran masones. Y entonces muchas veces sus esposas que se reunían pues para platicar o para socializar,
pues llegaron a hacer este tipo de grupos y ellas fueron las que fueron armando estas logias originalmente y también participaron muy activamente algunas artistas que, bueno, que tenían un nivel cultural bastante elevado, que les gustaba estudiar, que les gustaba aprender más y entre ellas se organizaron. Originalmente se hizo la logia de adopción, que se llama. Una logia de adopción quiere decir que es una organización de mujeres en donde están supervisadas por un hombre. Porque esta cultura patriarcal que hoy se ha hablado mucho del tema del pacto patriarcal, es efectivamente la influencia esta de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ¿no? En México, la influencia de la iglesia católica en el sentido de que la mujer debe ser protegida por el hombre, porque finalmente eso es lo que nos enseñan en la iglesia católica. Esto nos llevó a que la propia mujer aceptara, o sea, tomar el papel de sumisión ante el hombre y entonces permitían que los hombres supervisaran los trabajos y entonces el hombre decidía si la mujer podía o no leer un libro u otro libro y tenía que preguntarle a los hombres cuál sería, cómo lo debo interpretar, ¿no? O sea, no podían en ese tiempo interpretar por sí mismas, tenían que ser asesoradas por un señor. Y entonces surgieron estas que les llaman logias de adopción, que todavía existen, por ejemplo, en Cuba o en Nicaragua o en algunos países, todavía existen estas logias de adopción. En México hay una que otra, todavía algunas, ¿eh? Ok, y antes de ir como a la época ya más de nosotras, ¿qué significa toda esta simbología? ¿Qué peso tiene la simbología en la masonería? Es absolutamente total. toda la instrucción masónica se transmite a través de símbolos. La masonería escocesa, porque ahora te voy a hablar de la escocesa, digo, hay muchos ritos, hay el francés, el escocés, el mexicano, pero específicamente la masonería escocesa está fundamentada en 3 grados básicos que son simbólicos, les llamamos grados simbólicos. Y a partir del 4º grado y hasta el 33 les llamamos grados filosóficos. Estos 3 primeros grados se transmiten entre los maestros hacia los nuevos iniciados que quieren ser masones a través de símbolos. Y los símbolos tienen una función muy, muy importante en la pedagogía, porque es la forma en que desde Pitágoras y Aristóteles y todos los grandes filósofos transmitían el conocimiento hacia sus discípulos a través de símbolos, ¿no? A través de metáforas, a través pues ya lo vemos en la Biblia, ¿no? Que también son metáforas lo que transmiten en el Antiguo Testamento, ¿no? Ok, le voy a leer muchos comentarios. Ah, gracias. Dice, bueno, saludos a Diana, Mayra Núñez, Adrián Santamaría, saludos amigo, Mayra Núñez, Eli Canales, querida Lucía, encantada de escucharte, Javier Cruz, un abrazote, amiga Lucía Gual, Carlos Raúl Díaz, nos está viendo Javier Cruz, Sergio Hernández, saludos compañeras, saludos amigo, Sergio Hernández, se dice que Guadalupe Victoria, a su vez, que Agustín de Iturbide eran masones, o sea que traemos ya una amplia carrera. Anayeli Pacheco, saludos amiga. Javier Cruz, mujer empoderada, tal cual debe ser y además liberal, lo máximo. Elías Salcedo Carmen, la masonería en México la traen los españoles a Veracruz en 1806. Miriam Rodríguez Cabrera, saludos. David Mijangos, saludos amigo. Sergio Hernández, también Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas. David Mijangos, saludos. Sergio Hernández, Leticia Ramírez, saludos.
a maestra. David Michango, Diana Arturo López, a mi maestra Lucía Gual, dice. Marina Escobedo, saludos. Rafael Zulbarán, saludos, estimada Lucy. Marina Escobedo, saludos, mi querida Lucy. Arturo López pregunta, ¿dónde podemos encontrar una logia en Ciudad de México? Saludos. Bueno, hay muchísimas logias. En la Ciudad de México es donde más logias hay, ¿no? Pero en toda la República Mexicana hay logias. Depende de qué es lo que busque, porque hay logias masculinas, hay logias femeninas, hay logias mixtas, hay muchísimos tipos de logias, ¿no? Hay logias de diferentes ritos, del rito francés, del yorquino, del escocés, depende de lo que él esté buscando o ella esté buscando. Ok. Dice Rafael, él precisa, Cuauhtémoc Cárdenas no es de la orden. El general Lázaro Cárdenas del Río, sí, presidió la Gran Logia Valle de México. Estela Fink, saludos, Lucía. Se extrañan nuestras reuniones mensuales en la Prepa 4, porque además, Prepa 4, presente. Dice Mayra Núñez, súper interesante. Hoy aprendí algo. Amiga, de eso se trata. Betsy, muy interesante, abrazos. Genaro Benítez, saludos, amigo de la alcaldía Genaro. Neri, súper interesante el tema. Yo me quedo para saber más. Muy bien, amiga. Guillermo Pereda, saludos, Lucía, desde Nogales, Sonora. Éxito en tu entrevista. Miriam Rodríguez Cabrera, saludos, una gran maestra, te dice. Gracias. Pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por aprender, porque siempre justamente de eso se trata, ¿no? De compartir el conocimiento, vecina, ¿no? Así es, mi vecina hermosa. La verdad es que fue un súper privilegio para mí haberte conocido aquí y tenerte tan cerquita de la colonia, ¿verdad? Y ahorita con esta pandemia que no podemos estar juntas, pero ya habrá oportunidad. Ya habrá oportunidad. Sí, la energía no se equivoca y la verdad, o sea, para mí es un privilegio que me haya aceptado la entrevista, conocerla, fue de las cosas padres que me dejó esta pandemia y la verdad estoy feliz de haberla conocido, de escucharla, porque además no nada más nuestra vecina habla de esos temas, sino aparte es una vecina de aquí de muchos años que tiene también mucha historia que contar. De hecho, ya grabamos por ahí un podcast que lo vamos a sacar esta semana ya de todas las historias. Bueno, pues sigamos con nuestro tema. Adelante. Ok, ¿cómo llega la masonería a su vida o cómo es que usted decide entrar en este mundo de la masonería? Fíjate que es una excelente pregunta porque habemos personas que como que estamos en una búsqueda desde que tenemos conciencia, ¿no? Desde muy pequeños. Y bueno, en esa búsqueda, pues se topa uno con muchísimas cosas, muchas maravillosas, muchas no tan buenas o muchas, hasta pues que te pueden estar tratando de timar o como estas sectas, estos grupos que jalan agua para su molino, ¿no? Y bueno, en este camino en donde pues pasé por muchas cosas, por yoga, por astrología, por muchos conocimientos y muchos aprendizajes, un buen día conocí a una persona que ahora es mi pareja y él era masón y yo veía que él estudiaba y que leía y que todo el tiempo estaba documentándose y a mí me generaba mucha curiosidad y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué haces o qué no? Y bueno, poco a poco empecé a ir a las ceremonias que hacen para los familiares, que las hacen, le llamamos para profanos, ¿no? En donde invitamos abiertamente a toda la comunidad. Y hay algunas ceremonias que practicamos los masones que son como, compartidas con la familia y con los amigos. Y entonces yo ahí, en una ocasión, yo vi que una señora depositaba dinero en uno de los sacos que pasaron, que dijeron que solo los masones podían poner dinero, que los que no éramos masones no podíamos poner dinero. Yo no entendía ni por qué ni nada, pero yo vi que esta señora puso el dinero ahí.
Y me acerqué a ella y le dije, oye, yo quiero ser masona, ¿qué tengo que hacer? Y me dio su tarjeta, me dijo, háblame y nos vamos a ir a tomar un café. Y así fue. Me fui a tomar un café con ella y ella ya me fue dirigiendo, me fue explicando cómo era el proceso, de qué se trataba y todo, y fue maravilloso para mí, ¿no? Bueno, no me aceptaron luego, tardé como 3 meses, yo decía, ya no me quieren, algo hice mal, ¿qué fue lo que yo hice mal? No me, era todo un misterio para mí, ¿no? Pero fue mi insistencia la que hizo que me aceptaran finalmente, pues que me abrieran el camino hacia un aprendizaje en donde es para toda la vida, es una forma de vida la masonería. La masonería se convierte como el alimento del alma, ¿no? Por un lado está el alimento material, pero el alimento del alma lo he obtenido a través de la masonería. Qué bonito, porque sí, justamente muchas personas estamos en la búsqueda y nunca, a veces decían, ¿tú estás en paz? Alguna vez me preguntó, ¿tú estás en paz? Y yo, sí, y es que yo no estoy en paz y a veces es por eso, ¿no? Porque buscamos más respuestas tal vez, ¿no? Exactamente, sí. Es una forma de muy ordenada y muy metodológica para encontrar eso que andas buscando, ¿no? Esas cosas que a veces nos inquietan y nos hacen cuestionarnos a todas las edades. O sea, yo recuerdo que desde que yo era muy jovencita, yo decía, bueno, ¿qué carambas estoy haciendo aquí, no? ¿Por qué me mandan a la secundaria? O sea, yo no quiero estar estudiando aquí, esto no me gusta, por qué tengo que venir a esto, no? Y yo me cuestionaba y mi mamá me decía, pues es que tienes que ir y punto, y se acabó, porque sí, porque lo digo yo y ya, ¿no? Entonces, pues yo iba porque tenía que ir, porque tenía que obedecer, pero nunca me cuestionaba yo, pues, por qué estoy aquí, no? ¿O para qué estoy aquí, no? Entonces, conforme pasa la vida y dices, pues yo sí quiero saber para qué estoy aquí o qué carambas vine a hacer a esta vida. Algún mensaje debe haber, alguna forma de enterarme de qué estoy haciendo en esta vida, ¿no? Y fue a través de la masonería que he ido encontrando todas esas respuestas, que todavía me falta mucho porque nunca acabas de aprender, ¿eh? Nunca se acaba. Eso para la gente que dice, no, ya llegué al tercer grado y yo ya soy la mera mera. Y bueno, sí hay en la masonería muchos hermanos que practican lo que yo le llamo la masonería social, ¿no? Que nada más van a las fiestas, nada más van a los eventos. Nos gusta a los masones en general hacer las celebraciones cívicas, nos disfrutamos, porque disfrutamos la historia, disfrutamos conocer nuestro pasado y revivirlo y celebrar a los caudillos que hicieron patria, ¿no? Entonces, pues hay masones que nada más los ves en los eventos esos, ¿no? Pero ya a la hora de estudiar y de pasar los libros, ahí sí, como que luego tienen mucho que hacer o tienen muchas actividades. Pero bueno, hay de todo, hay gente muy brillante, hay gente muy estudiosa, hay gente que te transmite unas maravillas de conocimiento y que te permite crecer mucho como ser humano. Y con eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Sí, con el conocimiento. Y efectivamente, ahorita que dice, el camino del conocimiento es infinito. Nunca terminas de aprender, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender. Jamás terminamos de aprender, pero es muy bonito y es muy padre poder darte cuenta de que lo que estás aprendiendo realmente te sirve y realmente es útil para llegar a la felicidad por un lado y por otro lado para poder trascender. Es todo esto que hacemos finalmente los masones, el objetivo es el trascender, ¿no? Y cada quien sabe cómo va a trascender y de qué manera, ¿no? Cómo vamos a dejar ese legado hacia las nuevas generaciones
que les va a permitir a ellos a su vez hacer un mejor mundo, ¿no? O sea, venimos aquí a aportar nuestras fuerzas, toda nuestra energía para hacer un mejor mundo, ¿no? Y esa es la función de la masonería, eso es lo que nos deja la masonería a algunas personas. Así es, para trascender en el siguiente plano en otra cosa, ¿verdad? Ok, vamos, dice. Cada quien decide si es en un plano o es en este mismo plano, porque además es una decisión, fíjate, a veces decidimos quedarnos en este plano y simplemente con el legado que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros seres que nos rodean, ¿no? A los jóvenes que están alrededor de nosotros. Con eso algunas personas se conforman y bien, es bien válido, digo, no todos nacieron para tener letras de oro en el Senado. Claro, no todos traemos la misma transición, la misma evolución, y hay que respetar también, ¿verdad? Así ok, es. pues seguimos con los comentarios. Dice, en la colonia San Rafael, a unos metros de la Universidad del Valle, plantel San Rafael, la calle creo que es Sadi Carnot, hay una logia masónica. Luz Aurea dice, excelente entrevista y entrevistada. Un saludo a mi admirada Lucía Gual. Marina Escobedo, saludos. Miriam Israel, querida Lucía, un abrazo fraterno. Javier Cruz dice, derribar el asfixiante sistema patriarcal heredado y abrir las ventanas para que el viento entre, eche fuera el polvo, el oscurantismo, ignorancia idolatrada y fanatismo. Aún así se cree en la masonería mexicana, no es lo mejor que nos ha podido pasar, dice. Leti Brondo, saludos amiga. Jazmín Villalobos, un fuerte abrazo, dice Leti. Javier Cruz, Marta Luna. Y por acá preguntan, dice, felicidades por la entrevista, una excelente maestra y en esos tiempos de pandemia se adaptó e innovó. Saludos querida Lucy, dice Martín Rean Moazo. Dice Adela, pregunta Adela Sonana, Eskenazi, ¿por qué las iglesias en general de diversas religiones han condenado la masonería? Es muy sencillo, la verdad es una pregunta muy sencilla. Desgraciadamente desde la prehistoria, pues desde tiempos muy remotos, la iglesia ha deseado o ha querido tener el control político y el control de las sociedades, ¿no? Tan es así que antes de Benito Juárez, pues si no te enterraban en un espacio de la iglesia, no podías tener, no te podías tener un entierro, pues, así de fácil, ¿no? O sea, solamente siendo católico te autorizaban a que tuvieras un entierro digno. Las iglesias siempre han querido tener el control y siempre ha habido, pues, injerencia en las cuestiones políticas. Cuando los masones empiezan a cuestionarse los dogmas de fe, o sea, porque el problema de las iglesias no es que los masones no tengamos una creencia divina, o sea, de hecho, en el rito escocés antiguo y aceptado, otro de los requisitos es creer en Dios, ¿no? En un Dios, el que llámale como quieras. Nosotros, para generalizarlo, le llamamos gran arquitecto del universo. Pero creemos en un Dios, pero nos cuestionamos todos los dogmas de fe. ¿A qué se refieren los dogmas de fe? La iglesia, yo fui criada en la iglesia católica, en colegio de monjas, en el hispano inglés que está aquí a la vuelta, y toda la iglesia católica te instruye con un sentido autócrata e impositivo.
Y entonces te dicen, tú tienes que creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque lo digo yo, punto, porque es un dogma de fe y porque así te lo estoy enseñando y así lo tienes que repetir. Y así me lo enseñaron y así lo repetí por muchos años, ¿no? Y en la masonería nos cuestionamos por qué hablan de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿A qué se refiere en realidad esa trilogía? ¿No? Y tiene un sentido muy filosófico y tiene un sentido muy bello y muy, una interpretación maravillosa que pues para la iglesia representa el perder el poder cuando la gente tiene libertad de interpretación y de leer las escrituras con una libertad de conciencia completamente, ¿no? Entonces, oficialmente nos han condenado, hasta donde tengo entendido todavía está vigente la situación, en donde nos condenan a la excomunión. Y decía un masón, pues a mí la verdad que si nunca he sido católico, pues ¿qué más me da su castigo de la excomunión? Si no, nunca he comulgado ni me interesa comulgar, ¿verdad? Entonces, pues me tiene muy sin cuidado, ¿no? Pero Sí, sí, muchas históricamente, veces son interpretaciones muy humanas, ¿no? Que a sí, veces no se prestan mucho como a la, al criterio de otras personas, ¿no? así es. Dice, dice, porque la masonería enseña con sus enseñanzas, atentamos contra sus intereses en relación a la Iglesia Católica. Pero de hecho, bueno, cabe recalcar que sí se cree en un Dios que decía nuestra vecina que es el gran arquitecto del universo. ¿Ok? Marta Luna, saludos. Respuesta para Adela, dice. Y bueno, pues Elías Salcedo Carmen, la masonería respetaba todas las creencias, dice ahí. Y ahora, ya que usted entra, vecina, a esto, porque usted me ha dicho, no me hables de tú, también porque esa es otra regla de... No, no es regla, no, eso, bueno, nosotros entre nosotros decimos que no buscamos el elogio en ningún momento dado, y tampoco buscamos el que nos hablen como maestros, porque somos aprendices, o sea, yo sigo siendo aprendiz, yo sigo aprendiendo de todos los que hoy por hoy se llaman aprendices, ¿no? Entonces, para mí, pues, si me dicen maestra, pues es un elogio, pero no lo merezco. Por eso es porque nosotros somos iguales, nosotros vemos al ser humano como igual. Y el hecho de que estés en un proceso en donde todavía no alcanzas grandes conocimientos o grandes aportaciones a la humanidad, eso no te hace diferente a mí. Y nosotros usamos mucho la calavera precisamente por eso, porque en una calavera tú no sabes si tiene pelo oscuro o pelo claro, o si es güera, o si es rubia o morena, o alta o baja, o sea, la calavera es igual en cualquier raza, en cualquier forma, ¿no? Entonces, para nosotros eso representa la igualdad entre nosotros, es una igualdad en ese sentido, no de ser igualdados, perdón, igualados o faltar al respeto, pero es más bien una igualdad de ser humano, de que somos iguales todos, que todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Así es, pero sí impera el respeto, ¿no? El Por respeto supuesto. es primordial en Y todo. además nosotros somos muy respetuosos también de las jerarquías. Nosotros tenemos una estructura jerárquica muy, muy tradicional, de hecho, pero es desde el punto de vista administrativo. O sea, estas jerarquías
aprendemos inclusive a manejar, porque es parte de nuestras enseñanzas, el aprender a manejar todos estos niveles jerárquicos administrativos, que eso nos permite también desenvolvernos mejor en cualquier trabajo que hagamos, y por eso es porque también se dice que la masonería forma líderes, porque te da herramientas para ser un líder, para que sepas hacer todo lo que hacen los de abajo, los de en medio y los estratégicos. Y entonces, cuando tú ya sabes hacer todo lo que hace toda la pirámide social, entonces puedes llegar a ser un líder. Así es. Sí, 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 hay que saber, ahora sí, como dice usted, hay que saber desde abajo y eso es respeto, respetar, absorber lo de los anteriores líderes y poder tú hacer a lo mejor cosas nuevas, pero respetando todo este lideraje, ¿no? Todo este liderazgo. Y fíjate que además también eso tiene que ver con ser en un momento dado, ser un ciudadano responsable, en donde yo tengo un conocimiento de mis derechos, de mis obligaciones, y entonces puedo en un momento dado exigirle a la autoridad con respeto, le puedo pedir lo que me corresponde conforme a mi derecho. Pero todo esto tiene que ser basado siempre en el respeto y en el conocimiento. O sea, no atacar por atacar, ni ofender por ofender, sino hacer lo correcto, ¿no? Y ser un mejor ciudadano y ser un mejor hombre libre, porque la única libertad que podemos tener es cuando respetamos las libertades de los demás. Así es, y ser responsables, que a muchos ciudadanos no nos gusta ser responsables, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos que ser responsables, y no muchas veces no entendemos lo que es esa responsabilidad social y no entendemos lo que es esa responsabilidad conmigo misma, porque para mí es una responsabilidad con la que yo me he comprometido el hacer las cosas de manera correcta. Y eso me da mucha felicidad, me da mucha estabilidad, me da mucha armonía. Yo duermo muy tranquila porque como yo soy una persona honesta y me enorgullezco de ser honesta, para mí es un valor que yo cultivo y que busco entre las personas que me rodean, ¿no? Entonces, esa honestidad me permite dormir tan sabroso y tan tranquila, ¿no? Porque a su vez, toda esta sabiduría que te deja el ser masón o masona, ¿es correcto decir masona? Es correcto. Es correcto, te permite repartir y compartir con los tuyos, y eso hace todavía más fuerte, pues, la estructura que tú tienes, ¿no? La estructura mental, puede ser. Es correcto, esa estructura mental, y esa es una estructura cultural también, porque finalmente la cultura tiene que ver con todos estos valores morales, ¿no? Y con toda poner en práctica estos valores morales, ¿no? Y los valores morales no los podemos practicar si no los conocemos, si no sabemos ni de qué se tratan, ni sabemos interpretarlos, ni sabemos de dónde vienen o por qué nos inculcan ciertos valores morales, ¿no? Porque además lo que es ético para nosotros como ciudadanos mexicanos probablemente no es ético para los ciudadanos británicos o los gringos o los africanos, ¿no? Porque muchas veces la ética tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Y ahí es donde recae el respeto, ¿no? Y otra vez volvemos a estos valores, que son valores, ¿los valores serán universales? Hay valores universales y hay valores específicos de una sociedad o de una agrupación o inclusive de una iglesia, ¿no? O sea, lo que bien decían, nosotros respetamos todas las creencias religiosas y sus propios valores. Algunos tienen algunas consideraciones que, bueno, pues a nosotros no nos afecta, y realmente si las quieren practicar, pues es cuestión de ellos, ¿no? Por ejemplo,
Digo, yo te puedo hablar de los católicos porque es en la que yo crecí y es la que conozco, ¿no? Y que ya no practico, ya tengo muchos años que no practico, mucho antes de ser masona, yo ya no lo practicaba, pero pues nosotros respetamos, ¿no? En el caso de la religión católica, por ejemplo, en donde solamente se permite un matrimonio supuestamente y si te casas ya no te puedes divorciar más que con un permiso papal y ¿no? Un trámite muy engorroso, ¿no? Yo en mi primer matrimonio traté de divorciarme, la verdad, porque todavía era muy religiosa y me di cuenta que es una burocracia asquerosa, peor que la de la Secretaría de Educación Pública, o sea, es peor de las burocracias, ¿no? Y finalmente te das cuenta que son cosas sin sentido, que no tienen nada que ver con una espiritualidad, o sea, si tú estás, si no tienes una buena relación con la pareja con la que desgraciadamente pues no escogiste adecuadamente, pues tienes derecho a ser feliz en esta vida. Y el hecho de que te vean como apestada, porque además finalmente resulta ser una apestada para la Iglesia Católica, porque ahí va la divorciada, inclusive entre los matrimonios que todavía están casados de otros matrimonios religiosos, ¿no? Católicos, ¿no? Mejor ni la inviten a la fiesta porque como está divorciada no nos vaya a bajar al marido. O sea, todavía vivimos en esa sociedad y más en mi provincia. Yo viví en Querétaro y es impresionante ese tipo de decisiones que le llaman religiosas y que no tienen nada que ver con la religión, pero es lo que la iglesia ha propiciado, ¿no? Yo recuerdo que la iglesia ahí en Querétaro les decía ahí en el púlpito a la gente, traigan a sus hijos el sábado aquí a la placita que está fuera de la iglesia para que se conozcan entre ellos y se puedan casar con un católico y no anden ahí con cualquier tipejo que venga a meterles unas ideas erróneas, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo te vas a meter tú como iglesia a dictar cómo te debes de casar o con quién te debes de casar, ¿no? O sea, esa es una decisión de las personas, es individual, no puede ni la iglesia ni el Estado meterse en ese tipo de decisiones individuales, ¿no? Si te quieres casar 20 veces tienes derecho a casarte. Bueno, y no solo pasa en el catolicismo, ¿no? En cualquier, pues no sé, sociedad existe el que te cases con alguien como a la par, ¿no? Más o menos. Pero eso sí tiene su razón. Pues cada quien, o sea, cada quien, sí, digo, yo conozco parejas que podrían llamarle disparejas, o sea, y que se llevan de maravilla, o sea, eh, de todo tipo de parejas, o sea, es que no hay un estándar ni hay una regla para eso, ¿no? Entonces, yo creo que son temas en donde las iglesias no deberían de meterse, pero pues como masones respetamos si alguien quiere seguir esos lineamientos, pues adelante, ¿no? Muy, muy respetable, ¿no? No hay ningún problema que sigan estando como en la religión católica y no, estén, no hay ningún problema. no. Y cabe recalcar que sí creen en un Dios, o sea, sí creen en un Dios. Sí. Y muchos católicos, y además como en México la religión católica es la que prevalece, es muy curioso como muchos masones católicos sustituyen la idea de ese Dios católico, con tal cual lo interpretan Jesucristo, ¿no? Y lo ponen, digamos, dentro del casco del gran arquitecto del universo y para ellos su interpretación es exactamente la misma y bueno, se les respeta a cada quien, ¿no? Yo solamente cuando he llegado a tener algún comentario en relación ahorita recientemente en el Face
le escribía yo a algún hermano en donde le decía, pues es que no podemos sustituirlo, o sea, masónicamente no se hace. Si tú lo haces es una cosa, una decisión individual, pero no es la masonería la que te enseña a sustituir a un Cristo por un gran arquitecto del universo. No es la masonería la que lo sustituye. Es tus creencias y tu forma de interpretación, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Para las personas que son muy religiosas, consideran y ellos así lo hacen, y bueno, pues allá ellos, que la responsabilidad de uno la puede uno dejar en manos de Dios, ¿no? De ese Dios. Entonces te dicen, tú deja tus problemas en manos de Dios y Él te los va a resolver todos. Ten fe y con eso ya la hiciste. Y entonces, desde mi punto de vista, es una forma de muy cómoda, ¿no? De decir, pues yo no soy responsable, si yo soy alcohólica, pues es que Dios quiere que yo sea alcohólica, ¿no? Y si yo soy drogadicta, pues es que Dios quiere que sea drogadicta. Y Dios no quiere que yo me cure. Entonces, pues yo tengo que aguantarme y aquí seguiré con mis adicciones. Esa es la parte que a mí no me hace sentido y que yo en ningún texto masónico he encontrado que se sustituya, digamos, ¿no? Nuestra visión del gran arquitecto del universo, que es algo muchísimo más completamente atemporal, es algo como lo veían los antiguos judíos, ¿no? En ese sentido, que el judío antiguo tiene una filosofía muy sabia en relación a la visión del ser supremo, ¿no? Que ni siquiera puede pronunciar su nombre porque les parece una blasfemia. O sea, es tan grande el concepto de lo que es el ser supremo que los humanos no tenemos palabras para poderlo describir. Okay. En este concepto me quedo yo. Y efectivamente, una cosa es la fe y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? Porque a veces confundimos la fe que le tenemos a Dios, los que somos católicos, o el arquitecto del universo, y otra cosa es la responsabilidad de ciudadanos que vivimos dentro de una sociedad, ¿no? Y todos vivimos dentro de una sociedad. Y eso es el principio del laicismo, precisamente que la mayoría de los masones pues, somos personas laicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos a favor de que se separe todas las iglesias de las cuestiones del Estado. O sea, el Estado debe gobernar, regirse y administrarse independientemente de las iglesias, ¿no? Y las iglesias no tienen ningún derecho a dictar cómo deben de ser las leyes o la norma que va a permitir la convivencia entre los ciudadanos, ¿no? Y cuáles van a ser nuestras responsabilidades como ciudadanos. Son bien diferentes a las responsabilidades que tenemos como feligreses, les llaman en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y regresando a la masonería femenina, sí. Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo, mujer, para iniciarme en esto? ¿Cómo una mujer empieza a tener estos acercamientos con la masonería? ¿Cómo es? Fíjate que también tomamos parte de la filosofía de la Biblia católica y de la Biblia judía y de otros libros de la sabiduría, ¿no? Pero es en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento, en donde dice una frase que nos distingue en ese punto muy claramente, ¿no? Dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿Cómo tienes que acercarte
para ser masona, busca y lo vas a encontrar. Aquí estoy yo, ¿no? Toca la puerta y di, yo quiero ser masona, ¿qué tengo que hacer? Investiga qué tienes que hacer y lo vas a encontrar. Y lo vas a En el encontrar. momento que lo pidas, se te va a dar. Sí, y eso es bien interesante, también es como una ley universal, en lo que uno piensa lo atrae, y eso es... Es la ley de la atracción, efectivamente, es una nueva forma de llamarle a esto, a estas enseñanzas antiguas, efectivamente, es la ley de la atracción. Uno atrae lo que uno anda buscando, definitivamente, ¿eh? Y yo estoy convencidísima de que además la ley de la atracción no tiene esa superficialidad, sino si realmente pedimos cosas accesibles, ¿no? Digo, si yo ahorita pido, pues yo quiero tener, no sé, 80,000 millones de pesos y de euros y 50 casas, pues es ilógico, ¿no? O sea, hay que pedir cosas que son realmente accesibles, ¿no? Sí, somos co-creadores de nuestra realidad, ¿no? Exacto. Eso Sin también es falta muy interesante. ser realistas en este sentido, ¿no? Pero sí, la masonería femenina ha sido doblemente estigmatizada, porque por un lado, se estigmatiza desde la sociedad y desde las iglesias, y por otro lado se estigmatiza desde los propios varones con V, que quieren ser varones con B de bueno. Y así lo puse en un articulito que va a salir ahorita, la próxima semana. En realidad, a veces hay algunos hermanos que todavía son muy conservadores y viven en siglos pasados y siguen pensando que las mujeres no podemos ser masonas, ¿no? Porque en el fondo están convencidos de que tenemos menos neuronas que ellos. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, y bueno, poco a poco la mujer ha ido demostrando que es tan capaz como el hombre para cualquier labor pues tanto de trabajo como de social, como intelectual, como en todos los ámbitos la mujer ha llegado a ocupar buenos espacios, ¿no? Y bueno, la masonería no es la excepción, hay algunos hermanos que todavía dicen que debe seguir siendo como en 1700 y quieren seguir pues como las reglas como estaban en aquel entonces, ¿no? Y bueno, no se han enterado, que ya votamos las mujeres desde hace 60 y tantos años, 65 años, ya tenemos derecho al voto. Entonces, curiosamente, estos hermanos no se han enterado y piensan que nosotras en la cocina, no, como decía Fox, ¿no? Que las mujeres en la cocina se ven mejor. Que para qué trabajan si pueden estar en la cocina, ¿no? Pues es que estamos en todos lados, estamos en la cocina, trabajando en las oficinas, bueno, estamos en todos lados. Eso lo ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, la mujer ha demostrado que tiene la capacidad, ¿no? Y como decimos en mi ámbito, la competencia. Tenemos la competencia de todos los niveles de desempeño, de actitudes, hábitos y valores y de conocimientos para poder desenvolvernos en cualquier medio donde nosotros nos propongamos hacerlo. Además de que siempre me gusta recalcar ese tema de que somos un canal divino y que los hombres no lo tienen, ¿no? También eso es importante. Pues yo sí creo que lo tengan, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no lo han descubierto. O sea, el ser humano, todos somos divinos, pero a veces no lo descubren algunas personas. Yo en ese sentido sí soy muy, creo
busco la igualdad, porque sí tenemos igualdad en esas cuestiones. Algunos hermanitos me han argumentado que la energía de la mujer es diferente a la energía del hombre. Ese es el argumento más fuerte que me han dado, ¿no? Digamos, por llamarlo así. Sí. Y cuando les trato de explicar las cosas, a veces se cierran y dicen, no, yo ya te dije que la energía de la mujer es diferente a la energía del hombre. Yo estoy convencida de lo que dijo, no recuerdo ahorita el autor, pero decía en relación a que lo que no se puede evaluar no se puede medir. O sea, ¿cómo puedes medir la energía, esotéricamente hablando, de un hombre y de una mujer? A lo mejor me mides la energía de los tendones y de los músculos en una electromiografía, que me han hecho mis estudios de electromiografía en las piernas. Y puedes medir la energía de los tendones y de los músculos, pero no puedes medir esa energía espiritual que es a la que ellos se refieren, ¿no? Que dicen que es diferente. Y bueno, yo no dudo que sea diferente, eso no lo dudo. Estoy convencida, de hecho, que sí es bien probable que sea diferente. Pero lo que yo siempre les contesto a estos hermanos en donde dicen que las mujeres tenemos una energía diferente y que no podemos trabajar masonería por eso, yo les digo, nada más observa la logia. La logia quiere decir universo. La palabra logia significa universo. Y en el universo hay lo masculino y hay lo femenino. Y en el universo tienes el yin y el yang. Y en el universo tienes lo positivo y lo negativo. Tienes todas las energías en una armonía y en un equilibrio igual que en el universo. En la logia tienes todo eso. Entonces no puedes decir que no puedes aceptar a las mujeres porque tienen otra energía. Ahí al contrario, estás cojeando de una parte bien importante para tu desenvolvimiento y para tu equilibrio de tu energía, ¿no? Porque somos complementarios, hombres y mujeres somos complementarios. La energía de uno y la suma de la energía de uno y de otro es lo que nos permite vivir en armonía en esta sociedad. Así es. Decía por ahí una persona que hombres y mujeres éramos ángeles con una sola ala y que entonces al tener esta armonía, este equilibrio, ya podíamos avanzar, ¿no? Voy a leer más comentarios porque... Tú también usas los símbolos, ¿ya viste cómo los usas? Estos son símbolos. Es una metáfora hermosísima. Sí, dice hermano Benjamín, dice, comulgo con Lucía Gual, no decimos lo que nos pueda pasar, pero sí es nuestra entera responsabilidad el cómo respondemos ante lo que nos sucede. Particularmente, el punto de la religión es medular para comprender que no se debe dejar en manos de la divinidad lo que humanamente se puede resolver. Perfectísimo. Dice Sergio Hernández, estoy de acuerdo con el laicismo. Alejandro Salas, saludos. Marta Luna, saludos. Clau V, saludos. Eugenia Olivera, saludos. Javier Cruz dice, laico es decir sin religión, que no es lo mismo que antirreligioso. Las libertades que no son esenciales y eso incluye la libertad de creencias. Juliet León, saludos. Mirna Ortiz, saludos. Marta Valero, muy bien. Dice Javier Cruz, no, querida amiga Lucía, yo no soy misógino, dice. Él dice que él no es misógino. No, él no. Muchos no son misóginos. Bueno, dice Javier Cruz, ese Fox, dice. Alejandro Salinas Cruz dice, es cierto, todos somos divinos y mágicos. Dice Sergio Hernández, ¿qué pasó, compañera? Vemos hombres que sí tenemos el canal abierto. Muy bien, compañero. Dice, la energía y el espíritu humano no son algo posible de comprobar científicamente. Dice Javier Cruz. Sergio Hernández, a compañero, dice, puede ser diferente, pero no se debe de complementar
con la energía pero se debe de complementar con la energía masculina, claro que sí. Arturo López dice, muy buena entrevista, me cayó muy bien, maestra Lucía. ¿Qué tal? Ya te están diciendo que no quiere. Mirna Ortiz Salinas, siempre un placer escucharte, Lucía. Alejandra Salinas Cruz, es correcto, equilibrio es lo dual. Bellísimas respuestas, querida Lucía. Claudia V, saludos, querida hermana. Ok, bueno, pues ¿con qué cerramos, mi querida Lucía Gual? ¿Con qué cerramos? Pues sobre todo quiero cerrar con agradecimiento porque yo estoy convencida que el agradecer, el ser agradecido es algo que nos permite crecer más. Y yo te agradezco a ti, te agradezco la oportunidad, agradezco a este medio, a estos nuevos medios que nos han permitido tener una comunicación bien diferente en esta crisis y que hemos aprendido, la verdad, a comunicarnos de otra manera. Yo agradezco a todos estos que han hecho comentarios, todas estas personas que la verdad me siento honrada y me siento muy motivada por haber sido de su agrado la conversación que hemos tenido, mi querida Ver. Y finalmente, pues quiero agradecerle a todos los hermanos de la masonería que han hecho posible que sea una institución que siga y siga y siga, porque es gracias a todos nosotros que podemos seguir dejando, trascendiendo, dejando este legado hacia las nuevas generaciones. Eso es lo más importante para mí y es lo más importante para muchos hermanos y hermanas. Efectivamente, hay muchísimos que también no son ni machistas ni misóginos. Y bueno, una prueba de ello es mi marido, que la verdad siempre hemos jalado parejo y siempre hemos trabajado en todos los sentidos de una manera muy equitativa, muy complementaria y la verdad, equilibrando siempre nuestros cuadros blancos y negros, como bien saben nuestros hermanos que lo hacemos en la masonería. Es todo y cuanto, mi querida Vera. Muchas gracias, querida vecina. Lucía, gracias por aceptar esta entrevista y vamos a leer los últimos comentarios. Muchas gracias a toda la audiencia. También de mi parte, agradecer de verdad todos los comentarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice, saludos querida hermana. Sergio Hernández, saludos a la entrevistada. Excelente entrevista, compañera. Muchas gracias, querido amigo. Javier Cruz, dice, Cristina Marquet, última pregunta, porque me dijo un amigo masón que las logias femeninas no están universalmente aceptadas por estas. Ya lo respondió, que hay diferentes vertientes, ¿verdad, vecina? Así es. Dice, muchísimas gracias por esto tan bonito y útil. Al contrario, muchas gracias. Me siento honrada también. Seguiremos, mi querida Lucía, tenemos grandes ejemplos como tú. Mi querida Betsy dice, gracias, estuvo muy interesante, abrazos. Abrazos, mi querida Betsy. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un lindo fin de semana. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir conociéndonos, sobre todo en esta pandemia que ha abierto mucho más canales de aprendizaje, diferentes formas de aprender y abrirnos a cosas universales que vienen y que ya no se pueden parar, ¿no? No, ya no. Ya de aquí para adelante. De aquí para el Real, chicos. Ok, dice, muy buena entrevista, gracias, dice Leti Brondo, saludos y abrazos, dice Cristina Omarquet. Pues muchas gracias, querida vecina, que pase un lindo fin de semana y bueno, pues vamos a seguir nutriendo. Y bueno, si quiere nuestra audiencia que ella venga con otra información, con otros temas, también bienvenida. Dice nuestra querida Carmen Encinas, muy interesante tema, como siempre, Benay. Muchas gracias. Al contrario, yo me siento halagada. Y a veces me preguntan que cómo llegan estas personas a mí, pues así como decía justamente nuestra querida Lucía, simplemente yo me abro al universo y me llegan personas
tan interesantes y tan ricas de conocimiento y tan ricas de compartir su sabiduría como nuestra querida vecina. Así es como me llegan. Tú eres lo que algunos masones les llamamos masones sin mandil. Tú eres una masona sin mandil. ¿Qué quiere decir? Que tienes todas las características de un masón y que lo proyectas en tu manera de ser, en tu manera de actuar, como si fueras una masona. Pareciera que tienes la sabiduría masónica. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias. Finalizo la entrevista. Bye. Hasta luego, bye.